Hola, adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Kate Bishop es una hábil arquera cuyo exceso de confianza a veces nubla su juicio, pero es que hasta a mí se me nubla el juicio viendo a esta mujer, no me dejen distraer, y acaba envuelta en una conspiración criminal. Por otro lado, Clint Barton se ve obligado a interrumpir su anhelado viaje navideño a la ciudad de Nueva York con sus hijos, cuando una parte dolorosa de su pasado resurge. Es solo cuestión de tiempo para que sus caminos se crucen, lo que obligará a Hawkeye a salir de su retiro. Hoy hablaremos de la serie Hawkeye, así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Kate. Desde hace casi 10 años el superhéroe de Marvel Clint Barton o Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner, ha sido el vengador menos querido, entrando en discusión si es de utilidad para el equipo o si debió salir desde Avengers, la era de Ultron o en Endgame. Sea un personaje querido o no, tuvo su serie y la responsabilidad de ofrecer un buen tributo al legado de Hawkeye y darle un buen cierre después de tantos años. En los primeros 2 episodios de la serie titulados Nunca conozcas a tus héroes y Escondidas, a veces parece que no es una serie sobre Hawkeye, sino una introducción para Kate Bishop, interpretada por la hermosísima Hailee Steinfeld, una nueva heroína cuya torpeza e ingenuidad la hacen un personaje entrañable. Estos 2 episodios están dedicados a observar la historia de Kate desde su niñez, la relación con su madre, el conflicto con su padrastro, entre muchas cosas más que hacen sentir que la serie no explorará la vida de Clint Barton, sino la de ella. Teniendo en cuenta el impacto que ha generado los superhéroes en los jóvenes, Hawkeye obviamente debía tener un gran protagónico en la serie, ya que sin él no existiría Kate Bishop. Hawkeye tiene un inicio ligero pero enganchante, ya que podemos ver el contraste de personalidades entre Barton y Bishop. Renner y Steinfeld hacen un trabajo increíble al mostrar su dualidad y cómo esta los hace chocar, pero a su vez también hacen un buen equipo. Y esto es lo que permite a la serie sea tan entretenida y es el mejor aspecto de la trama. La serie nos dejó claro que la prioridad son sus personajes y no su historia. Nos deja ver conforme avanza la serie que Hawkeye es el núcleo de la misma y que al no ser un superhéroe, ya que es completamente humano, tiene sus vulnerabilidades y dificultades para enfrentar la discapacidad que posee Barton al perder el oído y cómo esto afecta su vida diaria, tanto física como emocional y la manera como percibe el mundo, por lo que Jeremy Renner tiene la oportunidad de interpretar un personaje más abierto y complejo en sus emociones. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. No lo podemos. Sigamos con el guión. Por otro lado, el personaje de Alaqua Cox como Maya López o Echo resultó ser fascinante, pues nos dejó ver a una antagonista con un conflicto muy personal en contra de Hawkeye. Lo que buscó la serie fue mostrar más a fondo la personalidad de sus personajes, desde sus emociones, sus transformaciones, su vulnerabilidad. Sin embargo, en las películas, aún con más de 2 horas de duración, parece que no hay el suficiente tiempo para tener más escenas en las que se nos muestre su humanidad. Esto se debe a que en el cine el espectáculo es la prioridad de Marvel, y la serie con su larga duración tiene tiempo de realizar excelentes escenas de acción y desarrollar más a los personajes. Y en Hawkeye vemos a Kate Bishop seguir a su ídolo y darse cuenta que no es un modelo a seguir, por lo que entre líneas Marvel también está incluyendo a sus fans. Por otro lado, la aparición de Yelena nos dejó más que felices porque Marvel nos sigue demostrando que todo está conectado. Ahora, a pesar de que el personaje de Florence Pugh es el de una villana, su carisma hace que le tomemos más cariño y queramos verla más a menudo en pantalla. También fue excelente ver a Kate y Yelena juntas y nos dieron una buena secuencia de acción entre ellas. Las escenas de acción en general le dan un plus al seriado, acompañado de la dinámica de momentos graciosos y sentimentales. En estos últimos se mantuvo la exploración de los temas sobre la forma en la que
que idealizamos a nuestros héroes y se le da una buena conclusión al aceptar su vulnerabilidad como una fortaleza. La resolución del conflicto entre Yelena y Clint es bastante rápida y anticlimática. Careció de tensión debido al poco tiempo en pantalla que se le dedicó cuando debió ser parte de la trama central. Otras subtramas tuvieron cierres decentes a pesar de que no se les desarrolló concretamente y ni siquiera eran tan interesantes. En general creo que Hawkeye presenta uno de los mayores errores del UCM, que se siente como un comercial de lo que está por venir. Cuando se nos introdujo a Kingpin, interpretado por Vincent D'Onofrio, quizás pensamos que su papel sería de mayor importancia, pero no. En lugar de eso, su presencia sirve para dejarnos un cliffhanger para la serie Echo, quien técnicamente también solo fue introducida para poder salir en su propio proyecto. Hawkeye fue una buena serie a pesar de sus caídas. Más que nada demostró que este personaje tenía mucho para dar desde un inicio y fue mal usado por casi una década. Lo tenía bien merecido y será un gusto seguir viendo a Barton en otras entregas del UCM. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.